Todo cinéfilo que se ha enamorado de la obra de un cineasta invariablemente quiere verlo todo de su filmografía. Es así que termina descubriendo sus cortometrajes iniciales, aquellos en donde éste experimentó con el lenguaje cinematográfico en los confines de un reducido presupuesto, que aún así le permitió hacer maravillas. En mi caso, como cinéfilo, Akira Kurosawa es mi director favorito, y al explorar su obra, desde muy temprano me encontré con que todos los cortometrajes que hizo en su carrera fueron justo al final de esta, cuando ya dominaba la expresión audiovisual y cuando el presupuesto no suponía un grave problema, ya que tenía poderosos aliados occidentales, como Steven Spielberg y George Lucas. El primero consiguiéndole financiamiento y distribución de la Warner Bros., y el segundo aportando los efectos visuales con su empresa Industrial Light and Magic. Es así que en 1990, Kurosawa escribió y dirigió Yume, o Sueños en español, un largometraje compuesto de 8 cortometrajes, en donde el cineasta realiza un recorrido por diferentes situaciones que dramatizan la pregunta constante de su cine: ¿por qué las personas no pueden ser felices? Y para darle forma a estos relatos, Kurosawa implementó una estructura narrativa caracterizada por la ausencia de conflicto, y sobre la cual quiero platicarte, ya que creo firmemente que comprenderla te dará más herramientas para ser un mejor espectador, así como un mejor cortometrajista, si lo tuyo es contar historias. Se trata de Ki Sho Tenketsu, una estructura oriental en 4 momentos, en donde Ki funciona como introducción y Sho como desarrollo de la trama, mientras que Ten es el giro o clímax y Ketsu aporta la conclusión. ¿Complicado? No realmente si lo ejemplificamos con uno de los cortometrajes de Sueños. El túnel es un relato de apenas 18 minutos de duración, en donde vemos a un comandante que regresa de la guerra. Justo cuando está por entrar a un túnel, un feroz perro armado con bombas antitanque, propias de la Segunda Guerra Mundial, emerge de la oscuridad para intimidarlo. El comandante cruza, y cuando llega al final de este, otra figura sale del túnel: el soldado Noguchi. ¡Hey! Después de convencerlo de que ha muerto y despacharlo, el comandante recibe ahora la visita de su pelotón completo. Esto lo quiebra, ya que él es el único sobreviviente. El cortometraje finaliza con él dándoles la última orden como superior. Descansar en paz. Una vez que el comandante se queda solo, recibe ahora la visita final: el perro antitanque más feroz que nunca. Ahora que ya conoces el cortometraje, déjame evidenciar para ti su estructura a través de Ki Sho Tenketsu. Ki es la introducción, y su función es presentarnos fundamentalmente 3 elementos: el personaje, el espacio y el tiempo en donde se lleva a cabo la acción. En el caso del túnel, Ki abarca desde el principio hasta que el comandante sale del túnel. Es entonces que comienza el siguiente movimiento en la estructura, el cual es Sho, cuya función narrativa es la de crear una expectativa en nosotros, ya que nos invita a anticiparnos tanto al clímax como al desenlace. En este sentido, Sho inicia con la llegada del soldado Noguchi y finaliza con su salida. Es importante que, si bien se trata de momentos diferentes, consideres a Ki y a Sho como el planteamiento de una primera perspectiva sobre las ideas expresadas en el relato. En este caso, fíjate en la actitud del comandante respecto a su responsabilidad frente a sus soldados. Esta actitud será contrastada inmediatamente a través de Ten, que en el caso de este cortometraje inicia y finaliza exactamente igual que Sho, pero con la variante de que ya no se trata de la llegada de un único soldado, sino de todo un pelotón.
Y es que esa es la función de este momento de la estructura narrativa: subvertir nuestras expectativas previas para así mostrarnos una nueva perspectiva que contrasta con la anterior. お前たちは全員戦死したのだ。すまん。お前たちを全滅させたのはこのわしの責任だ。わしは全ての責任を戦争の不条理と軍律の非人間性に転化して自分の無定見と過ちを認める卑怯者ではない。 Y así llegamos a Ketsu, momento que equivale a la conclusión. Sin embargo, no solo se trata del momento final, sino que su función es la de unificar las dos perspectivas expresadas a través de Sho y Ten para así sintetizar el mensaje del relato. En este caso, dicha unificación se ve materializada en el perro antitanque, que regresa para continuar intimidando al comandante, quien habrá podido sobrevivir a la guerra, pero los horrores cometidos al participar en esta la acompañarán por siempre. Si te aventuras a mirar por completo los 8 cortometrajes que componen Sueños, te darás cuenta de que todos los relatos se estructuran de la misma manera. ¿Podríamos acusar entonces a Kurosawa de usar una simple fórmula en la cual solo vacía contenido? De ninguna forma, ya que Kisho Tenketsu opera como un principio rector que ordena la información necesaria de cada relato según las características del mismo. De cinéfilo a cinéfilo, de cortometrajista a cortometrajista, no puedo dejar de recomendarte estudiar a este titán de cine. Si un solo cortometraje suyo nos permitió comprender una estructura narrativa, imagina lo que aprenderás al mirar su filmografía completa. Gracias por mirar este videoensayo. Mi nombre es Daniel y espero que el resto de tu día sea igual de bueno que este momento en el que juntos estudiamos cine.